Hoy vamos a examinar de cerca unos análisis basados en extractos de un texto titulado Gaza, la ilusión del orden internacional y la voluntad de EUS. La idea central que plantean es potente. ¿Funciona de verdad este orden internacional basado en reglas o es, digamos, una fachada? Una fachada que a veces queda eclipsada por la voluntad de una superpotencia, en concreto Estados Unidos. Y para mirarlo, usaremos la lente de Gaza. Exacto. Y el punto de partida es inevitablemente la crisis humanitaria allí. La destrucción es masiva, los desplazamientos, las cifras de víctimas son tremendas. Los textos que manejamos citan a Francesca Albanese, que es relatora de la ONU. Ella usa una expresión muy dura. Habla de una economía del genocidio. Sí, una expresión impactante. Y a pesar de esas alarmas, de esas voces, la acción internacional parece bloqueada. ¿Por qué? ¿Qué dice el análisis sobre esto? Entonces el análisis apunta directamente al Consejo de Seguridad de la ONU. Su capacidad de actuar está muy limitada por el famoso poder de veto. Y menciona específicamente cómo Estados Unidos ha usado ese veto varias veces para frenar resoluciones de alto el fuego inmediato en Gaza. La justificación oficial que dan, según se recoge, son preocupaciones por Hamás, los rehenes. Entiendo, el veto es un bloqueo claro. Pero, ¿y si no hay veto? ¿Qué pasa si se aprueba algo como la resolución 2728, aquella de marzo de 2024? Buena pregunta, porque ese es otro punto clave del análisis. Resoluciones como esa, la 2728, sí, se consideran legalmente vinculantes, pero, y aquí está el quid, carecen de mecanismos claros para forzar su cumplimiento. No se adoptaron bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU, que es el que permitiría usar la fuerza, digamos. Así que dependen casi por completo de la voluntad política. Sobre todo de las grandes potencias. Claro. Y eso alimenta la idea, que describen los textos, de que la ONU o instituciones similares, pueden ser ineficaces si chocan con intereses estratégicos fuertes. Exactamente. Y se argumenta que esto no es algo aislado de Gaza, que forma parte de un patrón histórico. ¿Un patrón? ¿A qué se refieren? Describen a Estados Unidos con una red de poder global muy amplia. Mencionan cifras, unas 800 bases militares por el mundo. Lo comparan con China, a la que atribuyen unas 5. Hablan del control de la OTAN, del peso en el Consejo de Seguridad. Ya. Y mencionan un historial de intervenciones, ¿verdad? Sí, el material detalla más de 80 intervenciones en otros países desde 1945. Da ejemplos conocidos: Irán en el 53, Chile 73, Vietnam, Irak en 2003. Y lo contrasta con Rusia y China. Argumenta que, aunque también intervienen, no tienen un historial comparable de invasiones directas o de derrocar gobiernos en las últimas décadas. Esta lectura, tal como se presenta, refuerza la idea de una hegemonía estadounidense que moldea el tablero global. Es curioso porque para ilustrar la crítica a esa estructura de poder, los textos sacan a colación una figura que quizá no esperaríamos: Gaddafi. Sí, es llamativo. Mencionan su discurso en la ONU en 2009, el que calificó al Consejo de Seguridad de terrorismo institucionalizado. Criticó mucho esa asimetría de poder. Y el análisis subraya que, más allá de quién lo dijera, el argumento sobre la estructura de poder en sí merece atención. Incluso se sugiere, según estos textos, que su caída y muerte posteriores pudieron ser una consecuencia de desafiar esa hegemonía. Entiendo la conexión que plantean. Volviendo a Gaza, otro tema delicado es el lenguaje. Usar términos como genocidio. ¿Cómo abordan eso? Indican que no es un término que usen ellos a la ligera. Señalan que lo han empleado organizaciones como Amnistía Internacional, relatores de la ONU como Albanese, expertos en derecho internacional. La defensa que hacen es que usar esa palabra no es buscar violencia retórica, sino que es una respuesta que consideran necesaria ante la magnitud de lo que se denuncia sobre el terreno. Y argumentan que centrarse en si la palabra es correcta o no distrae de la inacción que permite que el sufrimiento continúe. Vale, creo que tenemos una imagen clara del análisis. Sí, resumiendo mucho. La visión que presentan estos extractos es que la crisis de Gaza expone las grietas del orden internacional actual. La idea principal es que la voluntad de Estados Unidos como superpotencia a menudo se impone sobre los principios multilaterales y ponen como ejemplo el historial de intervenciones y el uso del veto. Pero has dicho que el análisis también matiza, que no es solo culpar a EUV. Correcto. Sería simplificar demasiado. Reconocen el papel de otros actores y, muy importante, los problemas estructurales del sistema en sí.
El propio poder de veto, por ejemplo, que también usan otras potencias como Rusia cuando les conviene. Y se lamenta cómo las advertencias que vienen de dentro de la ONU, de sus propios relatores, pues, a menudo se ignoran, caen en saco roto. Nos deja entonces con una perspectiva bastante crítica. Una brecha entre lo que dice el derecho internacional y cómo funciona el poder en realidad. Y una pregunta final que flota en el aire según estos análisis. Si el sistema está tan influido por intereses particulares de las potencias, ¿qué opciones reales hay para la rendición de cuentas? ¿O para un cambio real cuando esos intereses chocan con los principios humanitarios? Es una pregunta, inquietante y que da para seguir reflexionando. Y la lectura que hace el análisis de todo esto es que no son hechos aislados, que forman parte de una hegemonía que ha ido configurando el orden mundial según los intereses de Washington. Ya fuera el anticomunismo o la lucha antiterrorista. O la protección de aliados como Israel, claro. Todo encaja en esa visión. Fíjate que el texto hasta recupera un momento muy concreto, un discurso de Gaddafi en la ONU. Ah, sí, el de 2009. Ese. Donde criticó el veto, ¿no? Lo llamó terrorismo institucionalizado, según recoge el análisis. Sí, una acusación muy fuerte. Y el análisis, sugiere una conexión entre ese desafío ¿Y lo que le pasó después? y lo que le pasó después, la intervención y su muerte 2 años más tarde. Lo plantea como una posible consecuencia de desafiar esa hegemonía. En esa misma línea, el texto destaca cómo informes de relatores de la ONU sobre Gaza, informes muy críticos. A menudo se ignoran. Exacto. Y defiende que cuando ciertas organizaciones o expertos usan la palabra genocidio, Como Amnistía Internacional o los propios relatores que cita, no es por usar retórica, sino porque sienten una obligación moral ante los hechos que describen. así que, volviendo a Gaza hoy, la lectura que nos da este análisis es que lo que pasa allí, con los vetos de EU frenando la acción, Sería un reflejo actual de toda esa dinámica de poder que viene describiendo. un ejemplo contemporáneo. Eso sí, hay que decir que el propio análisis matiza. Reconoce que es complejo. Claro, no es todo blanco o negro. Solo cosa de EU. No, pero el énfasis principal del texto sí está en el problema estructural del veto y en la influencia que considera desproporcionada de Estados Unidos. Entendido. Entonces, resumiendo un poco la idea central de este análisis que hemos explorado, nos dibuja un panorama donde parece haber una distancia muy grande entre lo que se supone que es el orden internacional basado en normas Sí. y la realidad, donde el poder, sobre todo el de EU, según este texto, impone su ley. Y la tragedia de Gaza sería, desde esta óptica, una prueba muy dolorosa de los límites de ese sistema. Exacto. Y nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Que surge directamente de esta tesis. Si uno considera este historial de intervenciones y esta parálisis actual que describe el análisis, ¿qué preguntas surgen sobre dónde está realmente el poder en el mundo? Y, quizá más importante, ¿qué opciones reales hay para lograr una justicia internacional que no dependa tanto de los intereses de las superpotencias? Una reflexión potente para terminar.